Esta radio. Vamos a dar inicio a nueva semana de labores, una semana que esperamos va a ser igual de intensa en lo político. El día de ayer, al parecer, ya tenemos una claridad en los candidatos, por lo menos a la presidencia de la República, puesto que desde hoy día empieza los 10 días de impugnaciones y de digamos, descalificaciones en algunos casos de candidatos. Entonces, todavía no podríamos decir que son todos los candidatos que están inscritos. Bueno, ya vamos a hablar de eso más adelante. En todo caso, como siempre, dándoles la más cordial de las bienvenidas y saludando a Ernesto, quien se contacta, como siempre, desde Estados Unidos, estado de New Jersey, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida. Buenos días, Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi querido Guillo, mi querido César Armando. Un gran saludo para ustedes, un gran saludo para esa linda patria. Un programa más hoy, lunes 24 de agosto, acá desde los Estados Unidos de Norteamérica, desde el estado de New Jersey. Un gran saludo para Europa, para esa linda gente que también ya se está conectando, ya está hermanada. Y estamos pujando y estamos haciendo patria desde nuestras trincheras. Un espacio en hoja de ruta para la información, para dar al traste con estos periódicos carroñeros y estas televisoras que nos desinforman. Un espacio de educación y un espacio también de recuperación de la identidad. Un gran abrazo para Austria, un gran abrazo para España, para Alemania, para Francia. Estamos enlazados, estamos con ustedes y ustedes están con nosotros. En América, en Argentina, un gran abrazo para esa gente que también nos llama, está en comunicación y está desesperada por ayudarnos y haciendo algo también, porque no solamente dan el grito de desesperación por lo que está pasando, sino también están haciendo su parte. Cada uno está haciendo una parte. La República Dominicana, un gran abrazo, un gran saludo. En Venezuela, en Honduras, en El Salvador, en Colombia, un gran abrazo. En Uruguay, gracias a ustedes. Estamos llegando al Perú también. Tenemos ya personas que están conscientes de que el problema no es del Ecuador, el problema no es del Uruguay, el problema no es de Venezuela, el problema es de todos. El problema no es de Haití, de República Dominicana, ni de Puerto Rico como estado de los Estados Unidos. El problema es de esta famosa mafia que nos tiene, que se ha enquistado en nuestra sociedad para quitarnos derechos, para coartar nuestras libertades. Y debemos estar conscientes de todo eso. Gracias a todos ustedes que están cada día informándose y estamos educándonos. Estamos nosotros haciendo patria y ustedes también. Estamos haciendo mundo, que es importante. Estamos humanizándonos más. Y es tan importante saber que nosotros, desde nuestras bases, desde nuestras trincheras, estamos también poniendo un grano de arena por lo que hizo nuestro país. Cada uno de los países que nos están escuchando, nos están viendo, porque cada uno de ellos tiene sus propios problemas y también tiene sus soluciones, pero hay que ponerlas en práctica sabiendo el contexto universal de lo que está pasando, porque esta élite tiene un solo propósito, tiene un solo concepto, y a ese concepto se filtran, se adhieren estas alimañas de estos parásitos que nos quieren dividir. Pues, mi querido Guillo, empezaré yo para no olvidarnos pues de la cuestión aquí del COVID. De alguna manera se ha bajado ya, la gente tiene mucha más conciencia, estamos teniendo más cuidado. Obviamente hay estados en los que se han incrementado y por causas políticas, por causas de elecciones, pues nosotros estamos siendo atacados por estos elementos de élite que de igual pasa aquí, igualmente pasa aquí.
pero hay que ya seguirles desenmascarando y hay que seguirles quitando el velo. Eso es lo importante, porque todo el mundo dice, ¿qué hacemos? No, lo importante es que sepamos y que nos quitemos la venda nosotros. Ahora con esto del fútbol nuevamente, porque me llamó la atención, vale la pena aclararte un poco, ahí va a ser un paréntesis. Con esto de que el fútbol ya regresó a las pantallas de televisión, pues ahora antes eran las telenovelas, ¿no? Ahora es el fútbol, que es lo importante. Lo más importante y trascendental es el fútbol. Ayer por la tarde llamé a algunas personas y me decían, aquí viendo el partido de ahí en Europa del Real Madrid, bueno, un equipo que para qué vamos a estar perdiendo el tiempo denunciándoles. Era tan importante, para mí se me hacía la pregunta, pero es tan importante un partido de fútbol que antes que preocuparse por lo que les va a pasar en el Ecuador, que es más la desgracia más grande que están fraguando y le están dejando hacer con estos miserables políticos. Entonces, ahora lo que se habla es obviamente, ¿para qué vamos a hablar de política? Pues hablemos del Real Madrid, hablemos del Manchester, hablemos del Barcelona. Y no saben que estos son elementos que entran en la mente de las personas para cubrir lo que realmente los problemas que nosotros tenemos. El meollo del asunto aquí es tener a la gente dormida. Y gracias a toda esta gente que nos acompaña, gracias a En Hoja de Ruta, que se ha convertido en un símbolo. Pichincha Universal. Se ha 9 de la mañana convertido y en 12 de minutos. lo que debemos hacer cada uno de los ecuatorianos. Ver las cosas que están pasando y dolernos, porque a la final nosotros ya nos vamos, pero a las generaciones que vienen seamos responsables. Recuperemos nuestra identidad por eso, para que nosotros seamos esos estandartes que nos llevemos a la tumba diciendo algo hicimos por nuestro país, algo hicimos por el mundo, que es lo importante. Cerramos el paréntesis, pues, mi querido Guillo, y voy a hablar sobre el COVID. Como siempre, a nivel mundial, para ir entendiendo cómo está, qué es lo que A ver, está pasando. solamente un paréntesis chiquito nomás. Acá el tema de coronavirus prácticamente ya no sabemos ni cómo está. No hay cifras bien estructuradas. Bueno, de eso ya hemos hablado. Sin embargo, la percepción es de que el problema no ha pasado. Y en fin, en todo caso, igual, se trata de volver a la, entre comillas, normalidad, porque no es normal todo este asunto que estamos viviendo. Entonces, Ernesto, ¿cómo está el tema por allá? ¿Cómo están las afectaciones? Esperando siempre, ¿no?, que nuestros compatriotas no tengan muchos problemas. En realidad, ya hay incentivos aquí de recuperación, porque lo importante es eso, ¿no? Ya las personas, por lo menos nuestros compatriotas que tienen aquí los restaurantes han abierto, tienen sus precauciones, llevar la máscara y todo esto. Y hay incentivos ya económicos y de alguna manera, obviamente, como es campaña electoral, pues le están dando con el palo no se hace visible realmente lo que está pasando. Ernesto, al respecto, tú, digamos, la experiencia desde allá, digamos, en época de pandemia, que estamos hablando desde marzo acá prácticamente, ¿cuánto más o menos es lo que el gobierno ha entregado a cada ciudadano como para que pueda subsistir, como para que eso dinamice de alguna manera la economía? Es muy importante tu pregunta, porque eso es lo que debemos tener en cuenta. El gobierno de inicio dio $2,000 a cada ciudadano y luego fue dando cada semana un bono para cada familia y según la familia. En todo caso, ese dinero que entra a la familia, pues lo propio se reinvierte nuevamente y el dinero empieza a circular. En México hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo en el sentido de que el gobierno se preocupó por los pobres, se preocupó por los ancianos, se preocupó por los muchachos con becas. Pero yo veo que en el Ecuador, en lugar de darles incentivos a los ciudadanos, estos sinvergüenzas pagan al Fondo Monetario Internacional. O sea, ¿en qué lógica, en qué cabeza podemos nosotros ponernos
a pensar que estos sinvergüenzas están ayudándonos al país y el país sigue viendo el fútbol. Ernesto, es que acá sí hubo incentivos. Hubo incentivos para los banqueros y para los grandes empresarios, porque a ellos no se les pidió una colaboración, sino más bien se les dio todas las facilidades, especialmente en lo que tiene que ver con la precarización laboral, que es bajarle el sueldo a la gente o poder despedirla sin mayor complicación. Ese es el incentivo que se manejó acá en el Ecuador. Y como tú dices, también el pago de la deuda externa es el incentivo a los tenedores de bonos, porque ellos sí ganaron en época de pandemia. Y el incentivo que también se dio en el Ecuador es a los que repartieron los hospitales, a las mafias que negociaron fundas de cadáveres de $14 en $140, a los que negociaron mascarillas de $3 en $12. A esa gente es a la que se le dio los incentivos, entre comillas. Entonces estamos viendo de que ahí sí hubo dinero, ahí no hubo la queja del gobierno de decir no tenemos dinero, no nos han dejado el país en la quiebra, la culpa es de Correa. Ahí no hay ese discurso, porque a ellos sí les dieron. A los que no les dieron y a los que nos quitaron es al resto de la población, a la mayoría de población. Ya te digo, con la precarización laboral y bueno, con otras medidas también, por ejemplo, en los bancos inventan, por ejemplo, un seguro de desgravamen que le cobran a la gente $6, un seguro de COVID, le dicen, y otros cargos y recargos que han encarecido los servicios bancarios. Entonces, ese es el incentivo que ha habido en el Ecuador. Por eso yo te hacía la pregunta, para diferenciar, porque mira que no estamos hablando de un país socialista. Estados Unidos, digamos, no tiene nada de socialismo, pues. Es un país eminentemente capitalista. Y sin embargo, en Estados Unidos, inclusive al margen de lo que podemos pensar de Donald Trump, que yo personalmente no le quiero y por acá no le queremos y por allá mucha gente tampoco. Pero allá al menos sí hay un gobierno que tiene otras lógicas, un gobierno que está defendiendo el mismo sistema, porque si no hay consumo, el problema empieza a agudizarse porque la economía decae. Claro. Entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica de pronto no es ni siquiera ser buena gente ayudando al prójimo, sino simplemente ser inteligente para inyectar recursos en la economía, que esos recursos, como tú bien decías, van al mismo consumo y dinamizan la economía del país. Acá, en cambio, no. Acá lo que al parecer quieren es que el Ecuador, o sea, de una vez por todas se destruya. De una vez por todas entregar el país a precio de gallina enferma, como decimos por acá, a las transnacionales, al capital extranjero, que viene simplemente a saquear los recursos del país. Y me acabo de enterar, Guillo, que no sé si tú me confirmas que este sinvergüenza de Lazo ya compró el Banco del Pacífico. ¿Es verdad eso? Eso no está confirmado por una simple y sencilla razón. Están tratando de hacer la negociación con una cláusula de confidencialidad en donde nadie podrá saber nada hasta después de 15 años, que es en donde autorizan recién a saber a quién mismo le vendieron el banco. Entonces, no sé qué es lo que está pasando ahí. Claro, hay patriotas que han interpuesto algunas acciones, han levantado su voz de protesta y parecería ser de que por lo menos la confidencialidad tal vez pueda ser doblegada en esta y la próxima semana, ojalá. Entonces, ahí hay algo súper oscuro, porque si no hay ninguna cosa oscura, ¿por qué tienen que ocultar la información? Entonces, claro, es Voz Populi por acá y dicen que Lazo es el que ha comprado, pero yo me temo, igual, él lo cobrando, no tengo ninguna información que certifique eso. Verás, el banco estaba ya en planes de venta desde inicios del gobierno, digamos, pero siempre hubo una pugna entre Guillermo Lazo y Fidel Egas. Entonces, tal vez esa cláusula de confidencialidad
esconde que ellos llegaron a un acuerdo y se hicieron socios de pronto. Entonces, tomaron parte digamos, accionariamente, parte el uno y otra parte el otro. Podría ser. Sin embargo, esperemos que la situación se clarifique. O sea, es un manejo igual, un manejo escondiendo información como lo ha hecho en todos los sentidos del gobierno. En el tema de deuda externa es lo mismo, la misma dosis. En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hasta ahora no hay un documento oficial del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero las políticas están ahí. Hay filtraciones de documentos que dan a saber que hay un acuerdo con el Fondo Monetario. El gobierno también no ha desmentido, pero tener el documento en mano a alguien para que haga un análisis sesudo y pormenorizado no se puede, simplemente porque el gobierno esconde, a pesar de que igual organizaciones de la sociedad han pedido insistentemente por todas las vías, incluida el Tribunal Constitucional, de que el informe aparezca. Es otro, como el caso del Contralor Pablo Celi, que insistentemente igual organizaciones, inclusive la Asamblea ya le pidió que demuestre que está nombrado como Contralor titular, pero sabemos que ese nombramiento no hay. Entonces, por esa razón, él ni siquiera contesta. Como te digo, así es el manejo. El manejo es absolutamente, ¿qué te digo? O sea, siempre jugando al secretismo. Y entonces cuando hay secretos es porque hay algo malo. Eso debemos también concienciar. Cuando hay transparencia, yo creo que no hay ningún problema en decir, sí, esto se maneja así, o asado y cocinado, como decimos nosotros. Y dentro de eso, bueno, analizar. Puede haber alguna cosa que esté bien, otra cosa que esté mal. Pero si hay claridad, las cosas fluyen de mejor manera. La información siempre es importante. Y como te decía al principio, inclusive en el tema coronavirus, ni siquiera sabemos qué pasa acá en el Ecuador. Así estamos, Ernesto. Guillo, es que nos tienen, nos vieron o nos ven con la cara de estúpidos a los ecuatorianos, porque vuelvo a repetir, eso pasa en Ecuador y pasa en los demás países de Latinoamérica. Pues que somos tan estúpidos que no nos damos cuenta y ellos nos ven la cara de estúpidos y nosotros aceptamos por una sencilla razón. Lo público es público, el derecho público, el bien público es público y todo el mundo debemos conocer porque son nuestros impuestos, compatriotas. Entiendan eso. ¿Cómo podemos hacerles entender? Todo lo que ustedes están pagando por cuando les dicen les voy a cobrar el impuesto, eso es nuestra plata y esa plata tiene que saberse cómo se está manejando. Y no vengan estos sinvergüenzas a decir que van a poner una cláusula de confidencia. ¿Cómo puede ser posible, Guillo? Es que estos son estúpidos también, ¿no? La palabra, no, o sea, no quiero que este epíteto sea como grosero para la audiencia sensible de hoja de ruta. Vean en el diccionario qué es la estupidez. Porque deben entender, pues, y los ecuatorianos debemos hacerles entender esta bola de parásitos, que el bien público es público. Y deben decir, estos $10 que ustedes me pagaron por impuestos están dados para los profesores, están dados para los policías. Estamos derrochando la plata en paseos de la vicepresidenta, ¿cómo es que le llamas tú a la condesa Yuya, algo así? La condesa de las Ayuyas, le decimos cariñosamente. Imagínate eso, o sea, eso debemos saber nosotros, si es nuestro dinero, por el amor de Dios, entiendan, es nuestro dinero y debemos saber cómo y dónde está ese dinero, ¿no es cierto? Entonces, en contexto, ellos tienen que ser transparentes, porque si no hay transparencia, y eso les hablo también para aquellos pastores, porque tengo muy buenas fuentes de que están manejándose sumas cantidades de dinero allá en Ecuador, porque tengo la información de Centroamérica. Y
Estos pastores están cogiendo dinero de sus feligreses y no hay nadie quien les haga una fiscalización. No hay auditorías en las iglesias. Y esto quiero hacerlo denunciarles y a los feligreses que entiendan bien que su dinero que dan tiene que ser transparentado. Tiene que ser clara las cosas. Tenemos que ser nosotros esos Ernesto, pero discúlpame, ahí tal vez actores. difiera un poco contigo. Alguna vez yo conversaba con alguien y decía, bueno, yo por la fe que profeso, porque yo creo en el diezmo y demás, entonces yo estoy entregando el diezmo. Y punto. Lo que haga el pastor ya no es mi problema. En esas palabras me contestó. Tal vez pueda tener la razón. O sea, sí hay una diferencia porque a la final yo estoy poniendo un dinero que no necesito inclusive recuperar, porque se supone que yo lo hago con toda la fe, con el cuento de que Dios me multiplica y cosas, ¿no? Ahí en ese punto yo creo que Dios les debe amar muchísimo, muchísimo a los ateos, porque el ateo no le está pidiendo nada a Dios, pues, Ernesto. En cambio, el resto de religiones va a decir, oye, ¿cómo me fastidia la gente? O sea, yo estoy pensando seriamente que Dios debe estar al lado de los ateos finalmente, porque los que profesan diferentes religiones, en cambio, le están fastidiando todos los días queriendo que Dios les resuelva todo. Y lamentablemente no es así. Eso también tenemos que pensar en que a Dios rogando y con el mazo dando, inclusive hay ese dicho que es antiquísimo, pero bueno, eso como para matizar nomás un poco. Sin embargo, el dinero del gobierno, de cualquier gobierno del mundo, es un dinero que proviene, cierto, es digamos, de los impuestos. Porque, pero alguna gente pensará, dice, pero yo prácticamente no pago impuestos, hay las exenciones tributarias y no sé qué, no sé cuánto. Sí, a lo mejor no pagamos algunas personas, me incluyo, y no por otra cosa, sino por el nivel de ingresos, no pago un impuesto a la renta. Pero yo sí estoy pagando impuestos en todos los consumos, pues, con el famoso IVA acá en el Ecuador, o los tax que llaman por allá. En todas partes de su vida. Ya, entonces ahí ya estoy pagando. Pero por otro lado también hay recursos naturales o recursos del Estado, empresas del Estado. Esas empresas no es de que le pertenece al gobernante de turno, ni al ministro de Finanzas de turno. Esas empresas son propiedad de todos los ecuatorianos. O sea, si nos dividieran en acciones, nos tocaría si sea una acción de $1, pero esa acción ya es mía y me pertenece una partecita de. Entonces, eso es lo que de pronto no estamos socializando, no estamos pensando y creemos que, claro, no hay problema. ¿Qué problema va a ser de que el gobierno dé en concesión la refinería? O sea, prácticamente privatice la refinería. Esa refinería nos pertenece a todos, es patrimonio del Estado, o sea, es de todos. ¿Por qué nosotros no somos los ecuatorianos accionistas del petróleo? Dime, lo que hacían en Siria, lo que hicieron en Líbano. Bueno, sí, pero esa es otra forma. Cada del petróleo, de cada barril de petróleo. O sea, por el hecho de nacer en Siria ya tenían su acción o ya tienen su acción. Bueno, pero digo, esa es otra forma, digamos, de generar o de hacer las cosas desde el gobierno. Pero eso a veces no estamos pensando. O sea, por ejemplo, cuando cierran, entre comillas, Ferrocarriles del Ecuador. ¿De quién es la empresa Ferrocarriles del Ecuador? Entonces, a veces no tenemos ese sentido de propiedad. Los ferrocarriles del Ecuador es de todos. O sea, yo también me siento parte de los ferrocarriles del Ecuador. Y más allá, inclusive de empresa, es por un tema histórico, es un bien patrimonial, histórico. Entonces, no pueden quitarnos así las cosas y nosotros quedarnos cruzados de brazos. Ese es el tema y creo que algún rato deberíamos hacer un programa solamente para analizar más profundamente estos asuntos, Ernesto, porque, bueno, todavía me falta de que me digas cómo está la situación de pandemia por allá,
Ya me dijiste que ha pasado un Sí, poco, o sea, que el al paréntesis parecer está fue bastante mejorando rápido. la situación, pero sí quisiera que nos des algunos datos numéricos como para entender mejor la situación. Ujú. Bueno, cerramos el paréntesis y que nos disculpe la audiencia de Hoja de Ruta, pues estos paréntesis valen la pena porque así vamos topando temas y vamos autoeducándonos en cada una de las cosas y conociendo de paso. A nivel global, los activos son 6.690.775. Muertos, 8.000.000, 813.408 y recuperados 16.132.710. En Estados Unidos tenemos 2.528.061 casos activos, 180.618 muertos y 3.167.000 recuperados. Vemos que las cifras numéricamente están ya como tomando otro giro y ya de alguna manera estamos con más tranquilidad, porque estas cifras de alguna manera te tranquilizan y ya no están como estos medios carroñeros todos los días dando informaciones falsas a tal forma de que te enerva, te ponen en un estado crítico y cada día tienen un mensaje de miedo para, a través del miedo, pues decir nosotros somos los salvadores, ¿no? Y bueno, en la ciudad de Nueva York tenemos 237.000 casos activos con 23.658. Todas estas informaciones son de aquí de la Universidad de Massachusetts. En New Jersey tenemos 191.000 casos con 15.947 fallecidos. De todas maneras, este asunto global, pues nos va dando un margen de que de entrada nos están haciendo un favor porque nos están haciendo conscientes de lo que debemos hacer, o sea, ponernos nuestra mascarilla, y aunque estemos con una simple gripe, pues si yo ya me siento con gripe, ponerme la mascarilla, pues para no contagiar y así cuidarnos, porque lo que nos viene es más fuerte. Pero de todas maneras, yo creo que ahora, en este momento, quisiera que me cuentes sobre el desastre nacional más que esto, porque la mortandad que va a venir es más Sí, fuerte ahí en el Ecuador. es que mira Entonces, que los ecuatorianos creo que estamos aprendiendo a reírnos de nuestra propia desgracia. Entonces, a veces, no sé, o sea, yo también trato de llevar las cosas de otra manera. Sin embargo, digamos, para terminar nomás, yo te iba a hacer una última consulta. ¿Cómo ven allá en Estados Unidos esta expectativa sobre la vacuna contra el COVID? ¿Cómo está el tema en Estados Unidos específicamente? sabes que acá se han tomado medidas, ya medidas realmente serias, ¿no? Ya tienes pruebas, tú puedes irte a un centro, los indocumentados inclusive pueden irse a un centro a hacerse las pruebas. Tú puedes estar ya con más atención en las unidades médicas. Y me llama la atención también que ya pues cuando ya se disparen esto de las vacunas, pues como lo que hay que entender es bien lo de la vacuna, que es una fase digamos, es un instrumento de prevención, o sea, no te cura, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro, investigar, o sea, me voy a poner, no me voy a poner, o sea, cómo está mi cuerpo, más que todos nosotros los ecuatorianos, con esa fortaleza y con el coraje que ahora tenemos, va a ser difícil que venga una recaída fuerte ahí. En virtud, como te digo, es ya más seria la situación aquí para todo el mundo. Hay Igual pruebas una consultita última al que respecto. ¿Cuánto cuesta una prueba de PCR allá en Estados Unidos? ¿Cuánto cuesta someterse a una prueba de estas de coronavirus de PCR? ¿Tienes idea? Mira, como te digo, el inmigrante, el migrante que no tiene papeles puede ir a hacerse gratuitamente, eso no tiene costo.
Y los demás tenemos una cobertura. O sea, si yo quiero irme a hacer la prueba o a tener, pues dentro del seguro que tenemos, ya sea de los trabajos, de los empleos, de los empleadores, pues hay seguro. Y el resto hay el seguro del gobierno también, que realmente pero para cuando ya venga la vacuna, la que México ya va a sacar para noviembre, sí, para noviembre ya sale, para enero ya estarán regándose porque eso realmente es para Sudamérica, lo que hicieron en México. Entonces, alrededor de $4 les costará a ustedes el hacerse eso, ¿no? Pero eso tiene No sé. la salud es parte del gobierno, pues, imagínate. Ese es otro Es que negocio de la yo te farmacéutica. decía, porque Entonces, acá una prueba de PCR te cuesta $80 o más, hasta sí, $120. Una prueba de esas rápidas que dicen que no sirve para nada, esas te cuesta $30. Entonces, y imagínate. esas pruebas rápidas, ¿quién te garantiza? O sea, Claro, hay alguien, si estos tienen, sinvergüenzas tienen un alto porcentaje de falla, pues. Entonces, mira, eso te puede dar una demostración de cómo estamos por acá. Porque mira, si es que tienes una sospecha o algo, entonces ahí ya tienes que pagarte, digamos, $100 de 220, ya es casi el 50, digamos, el 45% de la remuneración que ahora están recibiendo, porque con la precarización laboral, la gente que está ganando, digamos, casi se podría decir que le bajaron el salario básico a $220. Entonces, imagínate lo que estamos Claro. viviendo acá. Entonces, yo no sé, yo ahí sí creo, y ahí vuelvo a la Y tú religión. hablas, y Yo tú creo crees que que eso Diosito es grande porque nos tiene, o le tiene a mucha gente sobreviviendo en esta crisis brutal que estamos atravesando acá en el país. Hay gente, claro, hay y gente lo que, propio, la construcción, el que vende los helados en la calle, o el que la moterita, el vendedor de la calle. ¿Tú crees que va a pagar $100 o $150 por una no, prueba? pues, no, pues, por eso es que Pues la muchas gente veces se con esos muere. $100 son una semana. Claro, aquí es encomendarse a Dios y ojalá que no me contagie y punto. Y no te enfermes de ninguna otra cosa, porque como están al tope las unidades de cuidados intensivos y todo lo demás, si alguien se enferma de otra cosa, también es muy probable que no le puedan atender, y ni siquiera en una clínica privada. O sea, realmente la situación es Lo que, grave, es calamitosa. No es simplemente alarmar ni quejarse, porque esa no es el afán, no es la idea. Pero así estamos, así estamos. Ahora, Ernesto, de todos modos, mira, hay gente, o sea, como decía Facundo Cabral, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces, claro, hay gente de ciertos estratos sociales que puede realmente subsistir con poco, porque es creativo, es ingenioso. Por ejemplo, la gente en el campo, en la costa, tiene a la mano su racimo de guineo, bueno, alguna cosa del campo, alimentariamente trata de sobrevivir, se las arregla de alguna manera. Los problemas más acuciosos, digo yo, no, sin quererle poner de menos a nadie, sino precisamente en eso, o sea, recalcando el término pobre, porque en el término pobre a veces también hay confusiones. O sea, ¿cómo puede ser pobre una persona que está en el campo disfrutando de más aire, de más salud, más naturaleza, desde ese punto de vista? Que una persona de la ciudad que está agobiada y con el smog encima, mucha contaminación, no poder ni moverse, estar casi siempre encerrado. Entonces, más o menos ahí se puede demostrar de que el término pobreza tiene que ser repensado. Yo no digo que no tenga quisiera, dificultades la gente de la ruralidad ecuatoriana,
pero tal vez tiene la opción de arreglarse en la subsistencia, ojo, solamente en la subsistencia, que es básicamente alimentarse, pues puede arreglarse mejor que una persona de la ciudad. En cambio, en las ciudades, en Quito, en Guayaquil especialmente, hay cinturones de miseria en donde la gente, si no tiene la posibilidad de hacer su A comercio, eso voy, Guillo. de no vender su producto en las calles, no tiene que comer. Esa es la gente que realmente está más complicada. Y hay otro segmento de la población que Guillo, por su idiosincrasia no va pues a querer pedir nada, ni caridad, ni nada. Y te hablo de los desempleados, que en Quito es un ejército de desempleados, porque el gobierno votó gente y sigue votando gente. No sé si ya llegan a los 200.000 desempleados del gobierno nacional. Y como la sede principal es Quito, entonces Quito es la que sufre más el factor desempleo. Entonces, una persona, digamos, que ya estaba, digamos, organizada su vida en base a un salario, ¿de dónde? Pagaba arriendo o pagaba el préstamo de la casa, pagaba créditos que tenía, pagaba, qué sé yo, el carrito que se compró. Se queda de un rato a otro sin empleo y sin posibilidad de volver a ser empleado. Esa gente, ¿cómo crees que está pasando? Está pasando las más amargas, pues la más difícil. Y por su ritmo de vida, por lo que sabe hacer. No es la misma situación de una persona que te digo que está en el campo y sin ponerle de menos, sino más bien en más a la gente del campo, de la ruralidad. Pero la persona que, el burócrata, empleado público que se quedó sin empleo, creo que es la persona que está más afectada y está pasando la peor desde las circunstancias en estos mismos momentos. yo quiero hacerte una consideración ahí, Guillo. Yo le pongo como diferencia entre lo que es pobreza y lo que es miseria. En Cuba no existe miseria, existe pobreza por por lo que ha hecho lo que Estados Unidos, los bloqueos que ha hecho, los bloqueos económicos que está haciendo a Cuba y a Venezuela. Escuchen bien, no hay miseria. Aquí en Estados Unidos hay miseria. Escúchenme bien. Y eso quiero que alguien ponga y escriba si es que no entiende muy bien este concepto. Aquí no hay pobreza y miseria. Si tú te vas a Washington, fuera de Washington, a los alrededores, al cinturón que está allá afuera del centro, del centro, del centro comercial en las afueras de Virginia o aquí en Pensilvania, existe miseria, miseria. Y de esto también tenemos que hablar en otro segmento. Tenemos que tener claras estas situaciones. Entonces, cierro el paréntesis. Yo lo que quisiera es que me informe para que nuestros conciudadanos acá, ya salió una lista de, creo que son de 17 o 18 candidatos ya presidenciables. Y quisiera que por favor nos informes cómo y de qué se trata esta situación de los nuevos, de estos famosos. Entre todos ellos no creo que hacen uno solo. Dura tarea, Ernesto. Bueno, el día de ayer ya terminó el plazo para la inscripción de candidaturas. Entonces, contamos, bueno, amanecimos con la novedad el día de hoy de que tendríamos 18 candidatos a la presidencia de la República con sus respectivos binomios. Te digo, tendríamos porque ahora mismo ya estamos en la fase de impugnaciones y de descalificaciones, toda esa parte, que son 10 días. Entonces, al final de los 10 días contados a partir de hoy, ahí sabremos realmente cuáles mismos son los candidatos. Te pongo, por ejemplo, el candidato lista 1 es Arauz y el binomio es Rafael Correa. Entonces, con Rafael Correa siempre hay la intención de no dejarle participar. Podría que en estos 10 días suceder de que finalmente le descalifiquen
buscando alguna razón o sin razón también, porque lamentablemente, como hablábamos la semana anterior, la justicia acá es selectiva y simplemente se dedica a perseguir al que le conviene y garantizar impunidad también al que le conviene. Entonces, te voy a dar uno por uno más o menos cómo van apareciendo en la papeleta y tú si quieres me vas preguntando algún detalle de cada uno de los candidatos. Entonces tendríamos, y está en orden de cómo van a aparecer en papeleta, porque la papeleta, el punto para que esté ubicado es el número de la lista. Entonces, el primero que aparecería en papeleta sería Andrés Arauz. No te voy a dar el binomio de ninguno porque más bien para la próxima podríamos hacer un análisis de los vicepresidenciables. Entonces, Andrés Arauz está en el Partido Centro Democrático, lista 1. ¿Algún dato adicional que quieras conocer? La pregunta que me hago yo es, Arauz, ¿qué perfil tiene? Ya, un perfil. Vamos a darle ya el perfil de cada uno. Bueno, me vas preguntando. El perfil de Andrés Arauz es un perfil de tecnócrata, o sea, una persona muy preparada en temas económicos, especialmente economista. No estoy muy seguro si acabó o está por acabar un doctorado en la Universidad de Monterrey, de México. Él permanecía desde hace un par de años por allá, precisamente dedicado a sus estudios. Entonces, realmente tiene un currículum impresionante. Te digo tecnócrata porque él ha ocupado en épocas de Rafael Correa algunos cargos públicos y ha tenido participación activa en temas de deuda pública y de dolarización. Esos son los temas en donde él se ha hecho visible, no tan visible diría yo, pero en esos ámbitos se le conoce muy bien. ¿Qué más te puedo decir del candidato? Te voy a decir los peros que se les pone a los candidatos también. Entonces a él lo que se dice es de que no tiene carisma. Entonces, bueno, eso puede ser un factor preponderante o determinante tal vez, pero bien sabemos que ahora el marketing muchas veces lo puede todo, pues lo puede más que el mismo candidato. Acordémonos, por ejemplo, de Macri en Argentina, que él pudo llegar a ser presidente precisamente con el marketing político. O acordémonos de Peña Nieto en México, que fue un producto del marketing político también. O en el caso del Ecuador, a Mauricio Rodas, alcalde de Quito, que también fue producto del marketing político. Entonces, yo me supongo que podrá tener mucha opción. Siempre se ha visto que en el correísmo el tema de marketing lo manejan bastante bien y yo creo que ahí sí hay una maquinaria al servicio de él que lo podrá ir posicionando, además de contar con un voto duro proveniente de las... es que ahí es difícil hablar de las bases porque realmente ningún partido político cuenta con una estructura como debería ser, ¿no? Con bases, con militancia. Digo, con militancia que tenga incidencia al momento de tomar las decisiones políticas. Que tenga liderazgo. No, yo digo más bien la militancia. Por ejemplo, es lo que siempre se ha discutido por acá. Tener una organización política en donde yo, militante, pueda en una asamblea decidir con mi voto quién es el candidato a tal o cual curul, en este caso, como se llama, las candidaturas. Pero precisamente si se decide de esa manera es porque yo conozco al candidato, porque conocemos a la interna al candidato que ha estado haciendo un trabajo con la gente. Lamentablemente la situación política de acá no se da de esa manera en ninguno de los casos.
salvo tal vez Pachacutic podría decirse que alguna estructura en ese sentido tiene, pero finalmente igual en Pachacutic los ponchos dorados terminan decidiendo quién es y quién no es candidato. Pero no tiene ninguna incidencia, o sea, la opinión de cualquier militante no tiene ninguna representatividad. No hay tales elecciones primarias como manda el Código de la Democracia, porque aquí ya tienen preparadas las listas y hacen un simulacro de asamblea en donde simplemente ratifican que tales y tales son los candidatos. Y eso ha pasado en todos los partidos políticos, incluido en el correísmo. Inclusive esto ha dado margen a que haya mucho descontento y haya cierta disidencia de algunas personas, algunos, digamos, líderes visibles que fueron a parar en otra lista que al parecer, a ver, déjame ver. Sí, en la lista 16, ahí fueron a parar como candidatos algunos. Perdón, no te escuché. Para ir en orden, ¿cuál es el segundo? Ah, ya, el segundo en aparecer en papeleta sería Lucio Gutiérrez, que iría ya por su tercer intento a la presidencia de la República. El perfil Lucio Gutiérrez, no es una broma, no es una broma que me estás dando. No, él va. Él es militar. Recientemente no es una broma. Lucio Gutiérrez es candidato. ¿Qué pasó? Sí, Lucio Gutiérrez está también inscrito como candidato en la lista 3. Él es militar en su perfil. Una cosa que te iba a decir. ¿Por qué no se dan procesos democráticos acá? Porque cada partido prácticamente tiene propietario. Por ejemplo, Centro Democrático, que está apoyando al correísmo, o les dio cabida al correísmo más bien. Ese partido, todo el mundo acá sabe, el partido de Jimmy Jairala, así tal y cual. Por ejemplo, Sociedad Patriótica, no se le conoce como Sociedad Patriótica, sino el partido de Lucio Gutiérrez, tal y cual. Porque quien decide, hace y deshace es Lucio Gutiérrez. Y lo mismo que en el otro, Jimmy Jairala. O sea, para llegar a un acuerdo debieron haber conversado, negociado, qué sé yo, con Jimmy Jairala. O sea, nadie se libra de este juego siniestro y deshonesto de los partidos políticos, que más bien son empresas, en algunos casos familiares, en otros casos unipersonales. Entonces vamos con Lucio Gutiérrez. El que sigue sería Gerson Almeida, se llama. El perfil de él es religioso, es un pastor evangelista pro vida. Él va por el Partido Ecuatoriano Unido, listas 4. El dueño de ese partido es Edwin Moreno, es el hermano de Lenín Moreno. ¿Qué te parece? Lenín Moreno, claro. Claro, aquí Edwin Moreno. Ahora dime, ¿de dónde recibe los fondos? ¿De dónde reciben los fondos? O sea, pero mira cómo están. Pero es que cuando yo les di las primeras entrevistas, te recordarás, yo lo que primero les dije, tengan cuidado con estos señores, tengan cuidado. Pero mira cómo están relacionados. O sea, no estoy mintiendo. No es como que me aplasto la barriga para hablar. Si este tipo tiene relación con Provida tiene relación con el presidente de la República, el presidente de la República a través de fundaciones le da dinero. Y muy pronto vas a ver una super mega iglesia como la que tienen en Guatemala. Entonces, bueno, estos pastores tienen que leer bien la Biblia, si es que tienen Biblia, porque no sé qué Biblia leen ellos. Tienen que leer bien. En primer lugar, no debería estar involucrado, metido en este tipo de situaciones políticas. Mi opinión es que él debería estar fuera. Esta gente no debe estar mezclando la política con la religión, porque por eso hubo problemas con la Iglesia Católica cuando ingresó el arzobispo estaba en el Consejo de Seguridad Nacional presidiendo. ¿Quién es ese tipo? Pues entonces es uno que decide también ahí. Sí, no tiene nada que ver, tiene que estar separado totalmente. Ahí te doy la razón, Ernesto, porque inclusive constitucionalmente somos un Estado laico, pues. Entonces la política no debería estar mezclada con la religión.
Sin embargo, bueno, habrá que ver la propuesta, eso ya lo iremos analizando en otras ocasiones. Pero aquí te quería hacer notar una cosa, además. Este pastor evangelista, él está en planes de formar su propio partido político. Entonces, al parecer, aquí hay algunos candidatos que entran en escena como para foguearse únicamente. O sea, saben que no van a tener opción, pero ya van a foguearse, Pero van van a al meter, chanchullo, a la marre, a la segunda vuelta, a ver con quién van a meter, pactan. Guillo, van a meter diputados, van a meter legisladores, van a meter gobernadores, pues Guillo. Ah, habrá Y que eso es lo ver, habrá que importante. ver. Eso digo, habrá que ver más adelante, también habrá que hacer un análisis de los candidatos asambleístas, a ver cómo están el encabezado de las listas. Habrá que analizar el sistema de distribución de escaños que lo cambiaron. Entonces ahora va a haber una dispersión bastante significativa en la conformación de la asamblea, en donde las minorías van a ser las que manden. O sea, van a tener mucho poder. El tener 2 o 3 votos, o sea, va a ser bien, bien complicado, se viene el escenario próximo. Entonces, algo que quería acotar de esta lista 4 únicamente es lo siguiente. Mira, la lista 4 es así, yo no estoy nada inventándome. Lista 4, el partido de Edwin Moreno, hermano de Edwin Moreno. En la lista 4, verás, ahí te voy a matizar un dato. En la lista 4, en las anteriores elecciones, recientes elecciones para la alcaldía de Quito, quien estuvo como candidata de listas 4 a la alcaldía de Quito fue María Sol Corral, quien ahora apareció en las listas de asambleístas para Pichincha. Y bueno, acá hubo la gente del correísmo que hizo mucha presión, a la final desistió, pero ella en sus declaraciones de desistimiento dice, yo vine de candidata porque Rafael Correa mismo me invitó. Ponle ahí un punto, un punto aparte. Ahí sí mi opinión. Yo digo, ¿cómo es de que a ella fue tomada en cuenta y no le tomaron en cuenta a María Luisa Maldonado, que también fue candidata del correísmo a la alcaldía de Quito y extrañamente no ganó la alcaldía de Quito? Extrañamente digo, porque en concejales es la mayor fuerza política del Consejo Capitalino, al punto de que prácticamente por uno no llegan a constituir mayoría absoluta, por un concejal. Entonces, bueno, hay un tema que sí llama la atención. Sin embargo, bueno, eso no es mi problema, allá ellos. Pero eso te puede también dar la idea de cómo se manejan las cosas y de lo que te decía. Acá se manejan los partidos políticos con dueños. No hay ninguna organización, no hay una estructura, no hay militancia. Y lo de las primarias es simplemente un requisito que lo toman ligeramente. Eh, unos más descaradamente que otros, poniendo a dedo los candidatos. Seguimos. Luego estaría Cristina Reyes. Cristina Reyes apareció casi de último momento porque hasta el sábado parecía que el Partido Social Cristiano no iba a poner candidato a la presidencia. Entonces, doña Cristina Reyes está de candidata por el Partido Social Cristiano. Creo que ahí no hay mucho que decir. El perfil de ella es una abogada y política. Creo que así, ¿cómo te digo? Por lo menos en sus actuaciones en la Asamblea se le ha visto coherente en su lado, ¿no? En el lado de la derecha. Tiene un buen discurso. Creo que hay que ponerle atención a esta candidata porque de hacer una buena campaña me parece que podría tener posibilidades. Podría captar una buena parte del voto de la derecha. Pero claro, el Partido Social Cristiano, propiedad de Nebot, y ahí las cosas se hacen o no se hacen a gusto de Nebot, quien le sustituyó a León Febres Cordero, como sabemos. Sin embargo, ahí tienen cierta estructura, lo que sea, pero es un partido que realmente es
entre ellos, o sea, los que están en la élite de la política, entre ellos deciden, hacen y deshacen. Ahí tampoco hay ninguna posibilidad de que una militancia popular pueda tener incidencia en temas de decisiones trascendentales. Seguimos. Sigue Isidro Romero. No sé si lo ubicas, Isidro Romero Carbo. Ernesto. Imagínate. ¿Sí lo Otro ubicas? Ya. barcelonista o vinculado al... Sí. Isidro Romero Carbo es en su perfil dirigente deportivo. Anduvo un buen tiempo por España, en donde al parecer obtuvo el título nobiliario de conde de las Rosas. Y claro, en su perfil también siempre ha sido o ha querido aparentar ser un magnate. Sin embargo, dicen que ahora está quebrado. Por ahí suena un tema de un cheque chimbo, inclusive por el tema mismo de compra de candidatura. Pero bueno, eso ya igual, allá entre ellos. Él va por el partido político que se denomina Avanza, listas 8. Avanza es un partido político que lo fundó Ramiro González, hoy prófugo, se sabe que está en Perú, por el tema de corrupción. Por el tema de corrupción está prófugo, digamos, de la justicia. Al momento se sabe que veamos, el partido está con alguien de apellido Castillo y hay otra persona que parecería ser que tiene incidencia en el partido, que es Javier Horta. Lo que te puedo decir es que este candidato bien puede ser otra carta del gobierno. Y te voy a explicar por qué. Porque al momento en que se supo que decidieron que Isidro Romero era el candidato de Avanza, este amigo Castillo, que chuta, no tengo el nombre a la mano, pero es de apellido Castillo, él a su vez estaba de gobernador de Imbabura y presidente de Avanza. O sea, sí te imaginas. Entonces era un vínculo directo. Eso nos da a entender de que Este también... Castillo, el que estuvo metido ahí cuando hubo la componenda, cuando fue el presidente, estaban los de la ONU ahí metidos. Bueno, todos los partidos, sin excepción, han estado involucrados con el gobierno. Inclusive lista 1 de Jimmy Jairala. Acuérdate que hubo una campaña por la consulta de... No te escuché. Del dirigente indígena. Si me estás hablando de Castillo, del dirigente indígena. No, es otro. Ya te voy a dar el nombre. Dame un momentito y yo te doy el nombre. Lo que pasa es que solamente en mis notas he puesto Castillo. Pero de igual forma, si está metido dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, no hace falta ni que averigües el nombre, porque si están dando con este tipo lo propio, imagínate en manos de quién, si es que supuestamente pusiéramos las manos en manos de este Carbo, la presidencia de la República. ¿Qué crees que pasaría? Verás, Álvaro Castillo. Él renunció prácticamente hace 2 semanas, recién renunció a la gobernación de Imbabura. Entonces, por eso te digo que ahí hay un vínculo con el gobierno. Podría ser también carta del gobierno, igual que Lazo, ¿no? Porque Lazo, no nos olvidemos de que siempre estuvo involucrado con el gobierno, así diga que no. Pero te digo, prácticamente todos los partidos, incluido lista 1, Centro Democrático, también estuvo involucrado con el gobierno, porque sin excepción, creo yo, todos estuvieron ayudándole en el trabajo del 7 veces sí. Acuérdate de esa consulta, que es la que permitió todo el desastre nacional que estamos viviendo actualmente. Que a través del 7 veces sí se lo puso a Trujillo, se adueñaron de los poderes del Estado y se repartieron entre ellos todo, así, sin excepción. Ahí vino mucho de la componente que ahora nos tiene realmente en un desastre completo.
Entonces, de Isidro Romero, ¿qué más te digo? Creo que no hay más que por el momento. O sea, yo voy a seguir llevando datos, voy a seguir analizando de candidato en candidato para saber por lo menos por dónde vienen, ¿no? Luego seguimos con Esteban Quirola. Él sí, una persona bastante nueva, digamos. Puede ser de los candidatos jóvenes también, tiene 41 años. Él es un economista y político, pero él sí tiene también su guardado, como decimos por acá. Él estuvo de prefecto del Oro, o sea, es ex prefecto del Oro. ¿A qué facción política? ¿A qué facción política es de izquierda, de centro? Sí, ya te digo, él estuvo en una alianza con los socialcristianos cuando fue electo prefecto por el Oro. Y él tiene algunos temas ahí no muy claros. Él recibió una sentencia por golpear salvajemente a una persona que le criticó. O sea, eso fue público y notorio. Le condenaron a 10 días de prisión y no sé cuánto de multa. Una multa bajita, por cierto, creo que era $300. Él está en libertad. Es Pueblo, se llama el partido político. Lista 9. Y adivina de quién es el partido político. De Álvaro Noboa. El partido político es de Gary Moreno, es el otro hermano de Lenín Moreno. Para que vayas viendo. Ese es del Oro, ¿no? Sí, él es de Machala, sí. Sigue en la lista Miguel Salem. Él sí se le conoce, si te has de acordar de él. Él fue secretario de la administración, me parece, de Abdalá Bucaram, del gobierno de Abdalá Bucaram. Todos los salen son parte sí, de la mafia. Él es emparentado, inclusive es emparentado con Sonnenhorner, es de la gente que tiene ahí sus negocios y cosas, aunque él siempre funge como abogado y político, pero ahí sabemos que son de la gallada de los Bucaram. Entonces, más malas referencias no creo que pueda haber. Él representa a Fuerza Ecuador, que es el partido lista 10 de los Bucaram. Como te decía, él fue secretario de la administración de Abdalá. A continuación tenemos a un Correa Delgado de candidato. ¿Sí sabías? Correa Delgado, ¿de dónde? ¿Qué parte es? De Guayaquil. Bueno, te la suelto de una vez. Se llama Fabricio Correa Delgado, hermano de Rafael Correa Delgado. Evidentemente. Él es un empresario. Estuvo involucrado en escándalos en el gobierno de Rafael Correa, lo que originó inclusive acusaciones del libro denominado El Gran Hermano, que lo escribió Cristian Zurita y Juan Carlos Calderón. En fin, ahí hubo todo un culebrón que a la final no prosperó a lo que decían unos o a lo que decían otros, porque siempre se manejaba la hipótesis de que todo era un show de Rafael Correa para finalmente que el hermano gane jugosas indemnizaciones por haberle quitado los contratos. Sin embargo, al parecer no pudo ganar ninguna de esas indemnizaciones, pero allá ellos, como quien dice también. Sí, fue un acto de honestidad de Correa en ese sentido, porque la verdad es que si él permitía eso, pues ahorita estaba ahogado. Bueno, eso sabemos, pero al parecer el distanciamiento entre ellos es real y no necesariamente por ese tema, sino por otros familiares. Bueno, pero él entra a la contienda electoral, entendería yo que en el afán de ayudar a quitarle votos a la lista 1, en este caso, ese me parece que es el único afán de Fabricio Correa. Él está en la lista 11, que se denomina Justicia Social, es el partido de, adivina de quién. El partido es de Jimmy Salazar, se llama el dueño del partido. Pero yo te digo así, dueño, porque aquí se conoce así, el dueño de ese partido es Jimmy Salazar. Sí,
¿Quién es Jimmy Salazar? Es el Y marido, pregunten siempre es el maneja marido de Jimmy Pamela Salazar. Martínez, es el marido de Pamela Martínez, la principal persona que prácticamente le da los elementos para que le juzguen a Rafael Correa en el caso sobornos o bochornos, que le decimos por acá también. Entonces, imagínate de dónde proviene. Ya, luego tenemos a Javier Herbas, un guayaquileño empresario. No tengo muchos datos de él. Espero que no tenga ningún demérito, pero si es que lo tiene ya aparecerá, porque ahora vos sabes que la información... ¿Quién le patrocina? Él representa a Izquierda Democrática, listas 12. Izquierda Democrática al momento parecería ser de que quien más manda en ese partido es Vilma Andrade. Este empresario Herbas Vilma Andrade es demócrata popular. Perdón, no te escucho. Vilma Andrade es demócrata popular. Que Vilma Andrade estuvo en la candidatura Vilma Andrade de... siempre estuvo en Izquierda Democrática, discúlpame. Vilma Andrade estuvo, es pero asambleísta, inclusive la única asambleísta que queda de Izquierda Democrática, que siempre estuvo votando con el gobierno. además, o sea, por eso te digo, Vilma Andrade fue concejal de antes Quito también en su tiempo, en tiempos de Paco Moncayo. No sé si te acuerdas. Igual por la Izquierda Democrática. Este señor, ¿cómo se llamaba? Javier Herbas, él es un exportador de brócolis, tiene una empresa llamada Nova Alimentos, eso más o menos te podría decir de él. Bueno, aquí hago un paréntesis, en la Izquierda Democrática se decía hasta el sábado que el candidato iba a ser un Inti Groner, algo así se llama, un inventor, un interesante empresario, se podría decir, ecuatoriano, joven, pero luego declinó su candidatura. Después sonó que el que iba a ser candidato era el rector de la central, el doctor Sempertegui, pero finalmente decidieron por esta persona, ¿no? Entonces ahí ya vamos a hablar más luego de lo que pasa y cómo se maneja el sistema político ecuatoriano. A continuación tenemos a Pedro Freile, de Quito, abogado y político. Igual no tiene mucha información. Sin embargo, en su currículum encontramos que pertenece a Bustamante. A ver, ojo con esto. Bustamante y Bustamante, abogados que generalmente son de los bufetes más reconocidos de Quito, pero siempre en defensa de intereses no nacionales, sino más bien de los vendepatrias. El partido es uno que se denomina Alianza Amigo, algo así. Yo le puse amigo nomás. Es listas 16. Sin embargo, de que no consta en los registros, pero todo el mundo sabe que ese partido es de Daniel Mendoza, el asambleísta que está involucrado en los casos de corrupción, en el tema del reparto de los hospitales. A él, al parecer, le tocó el hospital de Pedernales, en donde se esfumó mucha plata. Al asesor de él le encontraron con, creo que fue $500,000, algo así en efectivo, y él está implicado ya y encausado en temas sobornos. Entonces, ese partido dicen que es de Daniel Mendoza. Es Vox Populi. Luego tenemos a Yacu Pérez, que antes se llamaba otro nombre, prefecto ¿no? Prefecto. Y él es prefecto de Labura. Ahí hay mucha crítica de que él debía más bien terminar el periodo. Y la otra crítica es de que no dieron paso a la candidatura de Leonidas Issa o Jaime Vargas. Todos esperaban que el candidato más bien sea Leonidas Issa. Creo que tiene un mejor perfil, tiene la posibilidad de captar más votación. Sin embargo,
acá no sé cómo es la lógica de para qué ponerle a alguien que tal vez no, o sea, claramente no tiene mayores posibilidades. Bueno, este partido político, digo yo, tiene tal vez sus estructuras internas. Ellos hicieron alguna decisión mediante asamblea. Sin embargo, acá prevalecieron lo que se denominan los ponchos dorados y dejaron por fuera a Leonidas Issa, causando inclusive una ruptura ya del movimiento indígena. Bueno, ahora sí, Ellos son de evidente. Pachacuti. Sí, Pachacuti, lista 18. Como de mérito diría yo de que él como que es un falso indígena, porque inclusive antes usaba otro nombre. ¿Cómo era? Se me fue el nombre, pero bueno. Seguimos. A continuación tenemos a Gustavo Larrea. Ahí está metida esta sinvergüenza de la Tibán y toda esta fauna. Sí, sí. Ellos finalmente siguen dominando el Pachacuti. Como te decía, a continuación tenemos a Gustavo Larrea, un siniestro personaje de la política del Ecuador, que lo hemos visto y se ha hecho más visible, digamos, desde la época de Correa. Acordémonos que él fue hasta ministro de Rafael Correa. Luego hubo desacuerdos, se enojó a partir del bombardeo de Angostura, precisamente. Entonces a él siempre se le acusó de ser agente de la CIA, infiltrado en las FARC, en fin. Como te digo, un tanto siniestro, inclusive se dice que él fue un informante para que pudieran hacer el operativo del ataque a Angostura, que es territorio ecuatoriano. O sea, las fuerzas militares colombianas hicieron el ataque a Angostura, tú recordarás, al territorio ecuatoriano. Y en donde entre otras personas, perdió la vida Raúl Reyes. Raúl Reyes en ese entonces estaba ya promoviendo el diálogo de paz y quería ir por esa vía, o sea, la vía de la entrega de las armas y demás. Sin embargo, bueno, sucedió lo que sucedió. En todo caso, él está también como candidato candidato a la presidencia, ahora con un discurso de querer echarle la culpa al gobierno y no sé qué, cuando él siempre se... Él era asesor él era asesor de Moreno, pues. A ver, no, él es el Frankenstein de Moreno, digo yo, porque se sabe que él fue quien lo promocionó y le ayudó a ser el candidato con Rafael Correa en la primera elección. O sea, él le promovió y le hizo vicepresidente primero. Y luego él estuvo siempre al lado de Lenín Moreno, o sea, siempre entrando por la cochera del Palacio de Carondelet, pero siempre al lado de Lenín Moreno. Al punto que en alguna vez digamos, Lenín Moreno en un discurso público, a él se refirió como mi flaco querido, Lenín Moreno, en este gobierno ya de presidente. Entonces ahora que quiera hacerse el que no ha sabido nada, ni no sé qué, él también es de los que ha empujado la silla de ruedas, pues, o sea, no se venga a hacer el loco. El partido de él se denomina Democracia Sí, es la lista 20 y él es el dueño absoluto del partido. O sea, ahí se hace y se deshace según su mandato. A continuación tenemos en escena al candidato que ya va por su cuarto intento y que no ha parado de hacer campaña, porque él sigue en campaña, seguido, está en campaña desde hace muchos meses. Acá te cuento, Ernesto, cuando estás usando internet, algún programa, alguna aplicación de internet, de pronto entran las propagandas de Guillermo Lazo. Así, estás, digamos, utilizando un juego online, por ejemplo. Entonces, te entran las campañas de Guillermo Lazo. Él es el que quiere ser presidente a como dé lugar. Entonces, veamos cómo le va. En afán de que él pueda
tener mayor opción, me parece que algunas candidaturas declinaron, que ya vamos a hablar más luego. El perfil de don Guillermo Lasso es banquero. Ahí sí, una vez más, quiero desmentir el discurso de él, que dice que él tiene su fortuna gracias a que él trabajó desde los 15 años, algo así. Y bueno, investigando, cierto es de que trabajó desde temprana edad. Y lo hizo en puestos bajos, ¿no? Pero él realmente hace fortuna y se vuelve banquero gracias a que la hermana se casa con Danilo Carrera, bueno, no me acuerdo el otro apellido, pero este don Danilo Carrera era el dueño del Banco Territorial y él asciende así abruptamente por decir algo así como asistente administrativo, algo así, asciende a miembro del directorio. Miembro del directorio y después ya representante legal de no sé qué, que abren otro banco en Panamá y no sé cuánto. Entonces él le debe su fortuna, yo digo a la hermana, por eso siempre decir la ñaña de este, ¿cuál ñaña? La ñaña del banquero. Esa es la que le ayuda a hacer su fortuna. Y me parece hasta desleal que él quiera negar eso y decir de que él está, digamos, en la cúspide económica gracias a su propio esfuerzo. Bueno, o sea, banquero. O sea, realmente yo no sé si ser banquero es bueno o es malo. A mí si me dijeran banquero, capaz que me enojo. A mí sí me parece mala palabra. Se le acusa de haberse beneficiado del feriado bancario. Hay ciertas pruebas, por lo menos en unos 30 millones de ganancias a través de compra de certificados de depósito, perdón, certificados reprogramados, eran los CDRs. Entonces él compra esos certificados y los vende, los compra con descuento y los compraba, perdón, compraba con descuento y los vendía al 100% a la Corporación Financiera Nacional. Entonces ahí se hizo... Claro, él es otro causante de las muertes de los viejitos, de los adultos mayores. Pues vos sabes ese desastre que fue. Ese fue otro gran desastre. Pero y habrá ecuatorianos, la pregunta, Guille, es, ¿habrá gente todavía estúpida que vote por ese sinvergüenza? Ahí sí, Ernesto, yo sí quisiera evitar calificativos con la gente, porque la gente cuando tiene hambre vota, más bien piensa con el estómago. Entonces, aquí falta mucha educación política y falta muchas cosas. Lamentablemente el sistema induce a la gente a tener ciertas actitudes, ciertas percepciones que no son las correctas. Pero... Es la cruda realidad. Pero eso viene de otros lados, nos viene de más allá. O sea, yo no puedo enojarme con alguien que tenga un criterio diferente por esa situación. Yo más bien tengo mucha pena de la gente que no se anima a informarse un poco más, a pensar un poco más, a entender qué mismos somos, porque a veces estamos en esa lógica del arribismo, ¿no? De querer apoyar a alguien que lo vemos como un ejemplo porque queremos algún rato llegar hacia allá, cuando la realidad es otra. O sea, yo por ejemplo, nunca podré ser Lasso. ¿Por qué? Porque no aspiro a hacer eso, pues. Pero sin embargo, el sistema te induce a querer tener dinero y dinero y dinero y dinero. Entonces, claro, ahí sí se vuelven en referentes de vida y mucha gente se tuerce, digamos, en sus principios, en su ética, pensando en que el dinero es todo. Pero yo creo que habemos personas que sin mucho dinero podemos ser más felices que los que tienen demasiado dinero. Bueno, pasemos a otro. Ahí viene Guillermo Celi, que es un sobrino político, al parecer, de Guillermo Lasso. Él es de familia de Celi, pues. Es un abogado político. Él estuvo operando la alianza Creo Gobierno, o sea, fue un operador de Guillermo Lasso hasta que hubo desacuerdos y él se fue por su lado. Él representa al partido Suma. Suma lo creó él con Mauricio Rodas, para la alcaldía de Mauricio Rodas. Entonces ya más o menos podrás determinar por dónde viene el tema.
vergüenza de Rodas va a meter ahí va a meter en suma. De eso darle por hecho. Ah, claro, él, digamos, Rodas, por ejemplo, ha salido hasta aquí impune, porque sí hay acusaciones. En el tema del metro de Quito hay serias acusaciones también de deshonestidades. Está acusado también Odebrecht en el tema, pero nunca le han hecho una fiscalización, nunca se ha sabido prácticamente nada de eso, ¿no? Porque así se protegen entre ellos. Aquí, para que persigan a alguien, tiene que ser del lado correísta, si no, no pasa nada. El resto tiene impunidad. Luego vamos con Paul Carrasco. Él es de Cuenca, es un ingeniero agropecuario y político, seriamente cuestionado en su gestión como prefecto de la SUAY. Estuvo con Correa en al principio, digamos, no tan al principio, bastante, no sé si hasta el segundo o tercer periodo, más bien al último se abrió del correísmo, pero antes de Lenín Moreno ya estaba en el otro lado. Sí lo ubicas quién es, ¿no? Paul Carrasco. Sí. Ya. A continuación, ahí viene la candidata de los migrantes. ¿Sí sabes quién es? Doña Jimena Peña también está en la carrera electoral a la presidencia. Ella es de Cuenca. De los datos que tengo es administradora de empresas, pero se ha dedicado más a la política. Ella fungía como líder del bloque Alianza País, porque al final ellos se quedaron con la lista 35 en algunas ocasiones, porque era entre Elizabeth Cabezas, más o menos por donde estaba algunas cuestiones de enlace, digamos, con el gobierno. Alianza País es del excorreísmo, eso es lo que te podría decir de Jimena Peña. No creo que le quieren mucho por allá a doña Jimena, Ernesto. ¿O sí? ¿Le darán el voto? ¿Qué dices tú? Eso te digo, si los migrantes, no, o sea, hago un paréntesis ahí, pero es nefasta para lo que ha hecho. Bueno, hice hacer componendas ahí en el Congreso. O sea, claro. Creo que los migrantes no somos bobos para no ver esa clase de personas que quieren otra vez, en lugar de ayudarnos, hundirnos. Aunque nosotros no necesitamos mucho, pero de igual manera. Bueno, ya veremos qué votación saca. En todo caso, algún rato hablamos un poco más puntualmente, digamos, del tema, porque creo que sí debe ser motivo de los migrantes hacer un análisis un poco más pormenorizado. En honor al tiempo, lo que pasa es que me faltan 2 candidatos. Entonces, el próximo que aparecería en la lista sería César Montúfar. No sé también si lo ubicas. César Montúfar siempre ha estado en un afán de protagonismo con algunas denuncias, a veces acogiéndose a las denuncias de, ¿cómo se llama?, de Villavicencio y cosas, ¿no? O sea, siempre estuvo en la oposición a Rafael Correa. Alguna vez creo que estuvo de asambleísta. Sí, estuvo de asambleísta alguna vez. Yo le pongo como dato de que fue un falso denunciólogo acusador de Jorge Glass. ¿Y por qué te digo así, con todas las palabras? No porque yo lo diga, sino porque en una instancia, a ver, primero, él se presenta en el juicio contra Jorge Glass como acusador particular, verás, ponle ojo, acusador particular. Pero en una instancia los jueces dicen el señor no tiene nada que hacer porque él no puede representar al pueblo ecuatoriano o no puede representar sus propios derechos porque él no es un afectado directo. En todo caso, como acusador particular debe ser el procurador del Estado o el contralor y punto. Entonces,
en parte de la sentencia o en una de las instancias a César Montúfar le quitan todo valor dentro del proceso. Entonces ahí está que fue un falso denunciólogo. Entonces lo que hizo esa movida fue en afán de captar ¿cómo te digo? Justo la candidatura a la alcaldía de Quito. Él quería ser promovido por Creo, pero después igual hubo desacuerdos y finalmente promovieron a otra persona. Entonces, él está también de candidato a la presidencia, igual vamos a ver cómo está. Y la última, el último candidato que chuta aquí ni siquiera tuve tiempo para saber qué número de partido político es, pero tenemos al famoso Juan Fernando Velasco. El artista popular, el artista del pueblo, el artista que otro nefasto. Sí, o sea, su perfil siempre se le ha conocido como un cantante. Yo digo, o sea, verás, ahí igual. Lo que pasa es que aquí también tenemos que ser más claros y también serenos en el análisis. Muchas veces dicen, no, es que Juan Fernando, él canta una música chimba, que dañó el pasillo, que no sé qué. Bueno, son criterios que yo los respeto siempre y cuando la gente lo hubiera dicho siempre. Pero estos criterios surgen a raíz de que él acepta ser el ministro de Cultura de Lenín Moreno. Entonces, yo le doy su valor, digamos, como artista, como cantante, a pesar de que no es de que me guste todo lo de él, pero yo creo que sí ha hecho un trabajo interesante en términos de música orientada a los jóvenes más. Pero hasta ahí, nada más. O sea, no creo que tampoco sea el súper artista o el artista de más fama. En todo caso, se manejó bien en ese ambiente y vos sabes que en los ambientes de lo artístico hay el tema corrupto de las disqueras, de los representantes y demás, que eso igual es otro tema. Pero en fin, él tuvo su momento, tuvo su cierto éxito, su trascendencia, diría yo, y su fama. Pero ya como ministro, ahí sí, total desastre, pues. Un completo desastre como ministro de Lenín Moreno. Él no maneja el partido, una cartera de gobierno. Claro. Él, o sea, si no pudo con, con un ministerio, peor con una presidencia. En todo caso, él está auspiciado por Construye, se llama, pero Construye es el nombre que le cambiaron a Ruptura. O sea, realmente lo que representa él es la ruptura. Sigue ruptura siendo de Lazo. Sigue siendo de Lazo, porque Lazo está patrocinando todos estos partidos. No sé, es lo más probable que sí. Pero digo, Ruptura es la organización política de María Paula Romo y de Sebastián Roldán. Ellos prácticamente son los dueños de esa organización política. Entonces, si nos ponemos a ver, hermano. Sí, pero Ernesto, o sea, lo suponemos, pero, o sea, ahí sí no puedo decir más allá de eso. Lo que sí puedo decirte es de que si algún rato analizamos y más bien que quede pendiente para otro programa, es de que cada uno de los candidatos o una buena parte de los candidatos provienen de instancias del gobierno. O sea, tienen sus vínculos, tienen sus amarres con el gobierno. Yo te diría así rápidamente, por lo menos Velasco, Juan Fernando Velasco. César Montúfar, ahí no te podría decir exactamente. Jimena Peña, sí. Paul Carrasco, tal vez no. O sea, como que tuvo un distanciamiento último. A pesar que te digo, todos han estado en su momento con el gobierno, involucrados como organizaciones políticas o como personas ya. Por ejemplo, el caso de Juan Fernando Velasco, es indudable que él sí tiene un vínculo directo con el gobierno. O César Montúfar, igual. No, perdón. Jimena Peña igual, tiene un vínculo estrecho con el gobierno. Ahí para ver de dónde Guillermo Celi en su momento, como te digo, fue un operador de las alianzas y de todo el tema de
juicios políticos o promoción de leyes con el gobierno, entonces sí tiene también. Guillermo Lazo, ni se diga, pues. Háblame sobre una denuncia que hubo. No te estoy escuchando bien. Háblame sobre una denuncia. Ah, Háblame sobre una denuncia que hubo. ya te enteraste por allá, verás. Ya te digo. Ya, me acaban de, Verás, hay un partido político que se me llama acaban Unión de Ecuatoriana, listas 19. Este partido político igual, todos saben que el dueño de ese partido político se llama Washington Pesantes, ex fiscal de la Nación. Creo que fue el primer fiscal en el periodo de Rafael Correa, no estoy muy seguro, pero fue fiscal en el periodo de Rafael Correa. Me parece que después le sustituyó Galo Chiriboga, si mal no recuerdo. En todo caso, la unión o la unidad de organizaciones campesinas, especialmente de la costa, que dicen que son muchas, o sea, no sé si son 1000 o más organizaciones campesinas, estaban promoviéndole como precandidato a la presidencia al ingeniero y doctor también Richard Intriago, doctor PhD. Entonces, al parecer, ellos negociaron la posibilidad de la candidatura para Richard Intriago. Y el momento de ya ir a las primarias, hacer la decisión de los candidatos, les llaman a decir que ya no. O sea, a último momento les dejaron por fuera. Pero Richard Intriago circuló una denuncia en donde él dice que les han pedido dinero y que a pesar de haberles pedido dinero, ellos no cumplieron con el acuerdo. Entonces, es una denuncia grave. Sin embargo, ahí te voy a hablar de algunos candidatos que quedaron por fuera. Quedó por fuera de los más visibles. Eso te iba a decir. Álvaro Noboa. ¿Qué pasó con el fundazo? Ya, espérate, voy primero con Álvaro Noboa, no va. El otro que no va de los más visibles era Otto Sonnenhorstner, que él estaba ya prácticamente haciéndose campaña. En época de coronavirus, él se andaba tomando fotos por todo lado, haciéndose el benefactor, digamos, en hospitales y por donde podía, se tomaba fotos ya en un claro afán de hacer campaña. Finalmente, los números al parecer no le dan. Y también hay el escándalo que podría complicarse más de los famosos israelitas en el tema asociado con los Bucaram, que la semana anterior sí conversamos algo. Entonces, al parecer, esos son motivos que le hicieron más bien desistir a la posibilidad, porque al parecer sí tenía algún chance de que le acoja algún partido político. Y el otro candidato que nunca terminó de ser es Augusto Tandazo. Augusto Tandazo, él también lo dijo, no como denuncia, sino en términos generales de que él no iba porque el ambiente político está plagado de corrupción y que prácticamente el ser candidato implica hacer una inversión en dinero. Y no refiriéndose únicamente a que hay que hacer campaña política, sino que igual, ex Vox Populi, que esto que ha sucedido con la denuncia de Richard Intriago es una práctica común de las organizaciones políticas. Esto quiere decir vender las candidaturas. Ese es el ambiente y eso es lamentablemente a lo que estamos sujetos. Yo diría, estamos en una falsa democracia en donde no hay unas primarias reales, no hay estructuras de militancia. Y simplemente las candidaturas surgen de cálculos económico-políticos. Te digo económico porque claramente, o sea, te piden plata para venderte la candidatura, o políticos también en el sentido de que están calculando, o sea, qué me conviene, qué no me conviene, a quién pongo y a quién no pongo. No necesariamente van a ser candidatizados las mejores personas, los que tengan un amplio currículum, una lucha con la gente, no,
sino aquí es el que tiene dinero, el que te puede hacer algún favor o al que le debes algún favor. Eso es todo. Así de simple, digamos. Así es que vamos a esperar a ver qué pasa, cómo nos va. Si quieres, yo te ofrezco semana a semana poder hacer análisis. Para la próxima semana podríamos hacer. Vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a ir viendo uno por uno para que aquí nos informemos. Vamos a ir viendo uno por uno para que aquí nos informemos y vayamos teniendo clara razón. O sea, el problema no es que todos los políticos son iguales y todos estos sinvergüenzas hacen lo mismo, por tanto, ya no quiero saber nada, prefiero ver el fútbol. No es eso, señores. No es eso, compatriotas. Entonces, para terminar, porque ya por el tiempo parece que estamos ya sobre la sí, la ya hora. nos pasamos un poquito. Pedirles a nuestros compatriotas que tengamos fe, tengamos un poco de tranquilidad. Sí, sí, bien, es cierto el coraje, y ustedes sienten a veces el coraje que sale un poco, emana de los poros, pero llamo, aunque a veces no lo predico, digamos, no lo predico, pero no lo estoy haciendo en consecuencia. Tener tranquilidad, tener visión sobre cada uno de estas personas, ubicarnos, que hay una sola cabeza, que son los banqueros, que es este banquero sinvergüenza de Lazo, quien está repartido los hilos para cada uno de estos candidatos, porque ¿de dónde van a sacar dinero? La pregunta que deben hacerse los ecuatorianos y siempre hacer en las entrevistas es, ¿quién le está patrocinando? Por eso es que yo a cada momento te estaba interrumpiendo, ¿quién le patrocina? ¿No es cierto? Entonces, si Lazo dice que, porque oí esa noticia, no sé si tú me confirmas, que Lazo dice que no quiere saber nada del Tribunal Electoral de recibir dinero, ¿está bien? ¿Estoy correcto? Ah, sí, él hizo una declaración pública en donde dice que el dinero que recibiría del fondo electoral, o sea, igual para los que no saben, acá por ley, cada partido, cada organización política tiene un fondo, dependiendo de los candidatos que ponga. O sea, esto quiere decir, si es para presidente, un presupuesto, si es para asambleísta, otro presupuesto, y así va sumando según los candidatos que tenga. Este fondo básicamente consiste en pautas publicitarias, o sea, no es de que tampoco le entregan el dinero directamente, pero ahí sabemos que igual hay chanchullos, lo que llamamos por acá, que también a veces desvían, o sea, por decir, Ernesto, yo quiero pautar con tu medio, entonces la pauta va a costar, o sea, por hacer rápido el ejercicio, cada pasada cuesta $10. Entonces vos facturas $10, cobras del fondo electoral esos $10, pero me devuelves 5 o 3, no sé, en lo que se acuerda. Sí. Entonces ahí también hay un negocio de por medio. Es lo que hicieron entonces, en México con Televisa y con todo. Guillermo Lazo dice, no, yo no quiero. Mejor que ese fondo lo destinen a la salud, a la educación, a la salud especialmente. Y ya hago un llamado al resto de candidatos a liberarnos de ese fondo y prácticamente donar para que sea invertido por el Estado en otra. El diablo poniendo, a eso le llamo yo, el diablo poniendo un grifo de agua a la entrada del infierno. Claro, pero para Guillermo Lazo es facilito, pues, porque con lo que les cobra en exceso a los cuentahabientes del Banco de Guayaquil le basta y le sobra, pues. Como te digo, si se inventan, no se dan cuenta, si se inventan cargos y recargos. No se dan cuenta los y claro, con eso además les, digamos, si es que por ahí, o sea, con el fondo se ayudan las otras organizaciones políticas en donde hay candidatos que yo me supongo no van a tener todo el recurso. Entonces sería prácticamente sacarles de la jugada a los que no tienen plata. Así es que una idea extraña de don Guillermo Lazo, pero bien demagógica, como el decir que en las 100 primeras horas va a resolver todos los problemas del país, por ejemplo. Entonces, no sé, yo le veo a él en una desesperación, que le conduce a cometer errores, pero también a tratar de asegurarse la presidencia a través de cualquier mecanismo. Y ojo, ahí estoy diciendo cualquier mecanismo. Entonces,
no sé qué vaya a suceder. Ernesto, creo que nos hemos ido de largo, pero valía la pena ir Sí, analizando de candidato en candidato. pues nada más decirles a nuestros compatriotas, nuevamente retomando, miremos bien, si vamos a participar con nuestro voto, que sea, esto es para más para Ecuador que para nosotros, porque aquí nos manipulan, no hay un control electoral. Aquí están metidos un poco de sinvergüenzas también en las mesas electorales y en todo este aparato electoral. En virtud de esto, pedirles a nuestros compatriotas que miren, escuchen bien, el voto que se dé contundente por un candidato que nosotros de nuestro corazón identifiquemos que va a ser bueno, pues eso es lo único, porque con eso ya no van a poder hacer el fraude electoral. Acuérdate de lo que pasó con Uribe en las elecciones cuando perdió Álvaro Pérez Santiago. A las 5 de la mañana se acabó el fraude y algún rato vamos a tener que hablar sobre eso. A las 5 de la mañana le declararon a Uribe ganador de la prefectura de Pichincha. Y cuando eso se da, obviamente, cuando estuvo Bucarán involucrado en la Junta Electoral, en el Tribunal Electoral, pues todas esas cosas se daban. O sea, no le ponga 50, póngale 500. Entonces, ahora tenemos que estar muy pendientes, porque vamos a tener un proceso electoral fraudulento, porque esta gente maneja esto. Y hay dinero de aquí que está invirtiéndose allá para que eso pase, porque este banquero no se va a quedar con los brazos cruzados ni va a perder dinero. Escuchen bien, entonces, pueblo, tengan conciencia. El cacerolazo, no se olviden, empecemos aunque sea con dos golpes en la noche. Si algún vecino le pregunta, ¿por qué sale a golpear? Pues vecino, estamos jugando nuestro futuro. Hoja de ruta ya ha sido partícipe de esta lucha. Hagámonos eco, compañeros, un ratito, dejemos de ver el fútbol, por Dios. Eso no es la solución, porque el no votar o el no tener nosotros una injerencia en la política nos hace a nosotros directamente cómplices del desastre nacional y del desastre mundial, porque esto va ocasionando, no es que en el Ecuador nomás pasa, esto pasa en el Ecuador, pasa en República Dominicana, pasa en el Uruguay, en el Paraguay. No, o sea, a mí no me importa, a la final los políticos hacen lo que quieran, no es eso, tenemos que tener participación, ser honestos con nosotros mismos, porque es nuestro dinero el que está en juego. Y estos tienen que ser transparentes, saber dónde está el presidente, qué está haciendo, cómo está manejando los recursos del Estado. En lugar de comprar armas y chalecos, pues comprar medicinas y no pagar la deuda externa y darles a los pobres. Eso es transparencia. En todo caso, un abrazo para mis hermanos de Europa, un abrazo para los hermanos de Latinoamérica, de Sudamérica, y un fraternal abrazo para mis hermanos que me olvidé al principio del Ecuador, de las provincias. Tungurahua, Chimborazo, de Esmeraldas, de Manabí sobre todo. Gente muy linda, muy trabajadora y honesta, que está cargando ahora con una gran carga y una gran responsabilidad. Un abrazo grande para ti, Guillo, un abrazo fraterno, César, y pues estamos para la próxima semana, vamos a ir dilucidando y sacando en claro a cada uno de estos señores para que el pueblo entienda. Y pues esto me gustaría que sigan un poco reproduciendo, porque de eso se trata. O sea, hacer trinchera significa también, oh, esto me parece bueno, pues sigamos reproduciendo para que todo el mundo se entere. Aunque aquí tenemos unas buenos lazos de integración en ese sentido. Muchas gracias a todos, gracias a este espacio de información y de educación y sobre todo de recuperar nuestra identidad nacional, no nos olvidemos. Los ferrocarriles son nuestros y fue un emblema que estos sinvergüenzas lo echaron por el tarro de la basura. Muchas gracias a todos.